pues buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, les voy a hablar del trabajo que desarrollamos en el Durante, en una fase precisamente, como explicaba Abel hace un momento, durante la erupción de Tajo Gaite del año pasado. Entonces, desde el punto de vista de las necesidades específicas de un sector económico y de un sector geográfico muy concreto de la isla de La Palma. Entonces, como todos sabemos, pues el pasado 19 de septiembre del año 2021, pues a las 15:10 comenzó la erupción volcánica de Tajo Gaite, que podemos... Yo creo que puedo coger el otro micrófono, no sé si se oye bien. ¿Se oye? ¿Lo oye? Bien, sí es. Aquí podemos ver la erupción volcánica, como decíamos, de Tajo Gaite, que podemos ver aquí desde el Observatorio del Roque de los Muchachos, precisamente. La erupción, pues como bien explicó Nemesio, ocurrió en la dorsal de Cumbre Vieja y tuvo por un día, pues superó la máxima duración registrada hasta el momento en las erupciones históricas de la isla de La Palma. La erupción ocurrió a 16 kilómetros de distancia y a unos 1.400 metros de diferencia de altura del Observatorio del Roque de los Muchachos. Entonces, la primera pregunta que creo que conviene explicar es por qué tenemos un observatorio aquí, ¿no? Entonces, este mapa que vemos aquí es un mapa de 40 años de datos de presión en superficie de todo el planeta, de un sistema de reanálisis. Las manchas naranjas son los sistemas de altas presiones. Podemos reconocer fácilmente nuestro famoso anticiclón de las Azores y hay otros sistemas anticiclónicos, que es como funciona es el funcionamiento estándar del modelo de circulación atmosférica. En lo que acabo de marcar, además de la circulación de la atmósfera en estas zonas que está inducida por los sistemas de altas presiones, son los grandes observatorios del planeta, ¿no? Entonces, podemos observar ya de entrada que no es casual la localización de los mismos. Además, independiente de la situación sobre la superficie, referida a estos sistemas de altas presiones, la circulación atmosférica funciona en las 3 dimensiones y también necesitamos una cierta altura para estar por encima de una serie de fenómenos que se producen precisamente en estas zonas descendentes de los brazos de la circulación de altas presiones y que nos provoca una capa de inversión térmica que aquí en Canarias pues todos estamos muy familiarizados y provoca el famoso mar de nubes, ¿no?, que hemos visto tantas veces. Entonces, no solamente, por lo tanto, es una cuestión de localización geográfica, que es muy importante, no solo es una cuestión de altitud, que a veces se confunde y a veces cualquier montaña podría servir, y no, sino una combinación de ambas. Y esta circunstancia, una localización muy singular, que muchas veces coincide en un territorio oceánico, más una necesidad de altura, es la que suele implicar la necesidad, no puede haber de otra manera, de que los observatorios estén situados en territorios de origen volcánico. Como de hecho es el caso de las Islas Canarias, ¿no? Y un poco un mapa parecido mostró Nemesio. Podemos ver que las Islas Canarias, como todos sabemos, pues tienen un origen volcánico y tienen una evolución basada en un modelo que hace que realmente las más antiguas son mayoritariamente, la formación se ha ido generando desde las islas más orientales a las occidentales. Entonces vemos como el Hierro y La Palma, de hecho, son las islas más jóvenes. La Palma en particular, pues se empieza a generar hace unos 2 millones de años, que es cuando surge del lecho marino. Es importante diferenciar. La Palma, en el fondo, ha tenido distintas etapas distintas fases en su formación, como cualquier isla volcánica, ¿no?, caracterizadas por fases de crecimiento y de decrecimiento, de crecimiento de grandes volcanes seguidas por desmoronamiento. Aquí podemos ver un pequeño resumen, ¿no?, que tampoco vale la pena entrar en el detalle, pero sí podemos diferenciar las 2 mitades de La Palma, ¿no? La mitad norte, que es lo que vemos aquí pintado azul en este mapa geológico, es donde se sitúa el Observatorio del Roque de los Muchachos, y aquí no hay ninguna erupción de menos de 700.000 años aproximadamente, ¿vale? Si juntamos esta zona naranja justo aquí en la caldera, el volcán Vejenado, pues podemos llegar a 500.000 de años. Y entonces esto ha marcado pues la historia de los distintos edificios volcánicos de La Palma hasta esa edad, ¿no? Y a partir de aquí, la siguiente actividad ya se ha concentrado solamente en la zona sur de La Palma, en un volcanismo dorsal, y es lo que consideramos es lo que llamamos la dorsal de Cumbre Vieja, que se viene generando desde hace unos 120.000 años. Y en esta dorsal pues han acumulado infinidad de erupciones con unas características bastante homogéneas en general, como vemos son lo que se llama aquí erupciones monogenéticas, que son conos de ceniza en los que se acumula una única erupción, y con características estrombolianas que implican pues, unas lavas fluidas, aunque menos que las hawaianas, pero una explosividad moderada, y otras características como bueno, una emisión moderada también de piroclastos y sobre todo el alineamiento de estos conos en la zona fisural
preferente que marca la propia dorsal. Esto es una foto desde aquí, desde la punta de Fuencaliente, y podemos ver perfectamente la alineación de esos conos en la formación de esta dorsal de Cumbre Vieja. Aquí es donde, por supuesto, se acumulan el 100% de las erupciones históricas de La Palma y de las recientes, ya le digo. No hay otras erupciones de menos de 100.000 años que no se hayan concentrado en esta zona sur de La Palma, incluyendo la de Tajo Gaite. Como vemos aquí, cada 75 años tenemos una erupción en la isla de La Palma, pero con una desviación estándar de 80, o sea que han ocurrido periodos de más de un siglo sin erupciones, ¿no? Y aquí es donde se encuadran los observatorios de Canarias, en concreto el del Roque Los Muchachos. Los observatorios de Canarias también necesitan, pues creo que procede presentarlos en el contexto del trabajo que hemos hecho. Entonces son unos observatorios que tienen más de 40 años. Hay 75 instituciones, 25 países, más de 35 telescopios. Eso hace que seamos más de 600 las personas que trabajamos solamente de manera directa en el sector de la astrofísica en Canarias. Además, los observatorios de Canarias son una infraestructura científica y técnica singular, que como pone aquí, que no se leerá porque está capturado en la página web del Ministerio, son las instituciones, son los buques insignias de las instalaciones técnicas científicas a nivel nacional, ¿no? Aquí pone claramente, ¿no? Son únicas o excepcionales en su género, y eso es lo que son los observatorios de Canarias. Además, se distribuyen por toda España, pero tenemos la suerte de tener en Canarias 5 de estas instalaciones científico-técnicas singulares, entre las que destacan 3 relacionadas con la astronomía, además de los observatorios que decíamos. El propio Gran Telescopio de Canarias, estando inserto en el Observatorio de Roque Los Muchachos, tiene entidad propia suficiente, siendo el telescopio más grande del mundo, para ser considerada una instalación científico-técnica singular por sí misma, ¿no? Además tenemos también el supercomputador La Palma, y hay que nombrar el mérito del equipo también de la Plataforma Oceánica de Canarias, que no tiene que ver con la astronomía, pero también contribuyen a estas clasificaciones. Todo esto en conjunto hace que el sector de la astrofísica en La Palma es un sector económico que representa más del 3% del PIB de La Palma hoy, y es responsable de más del 2% de los empleos en La Palma. Un día cualquiera, en el Roque de los Muchachos, hay trabajando entre 150 y 200 personas, desde personal técnico o astrónomos, pero también personal de la propia residencia, contratas, obras, personal de carretera, medio ambiente, además de varios centenares de turistas que permanentemente están ocupando el lugar. Entonces, esto es lo que teníamos que proteger. Una de las instalaciones científico-técnicas más importantes de España, relacionadas además con un muy importante peso económico dentro de la economía de La Palma, lo que tiene mucho que ver con el después, que también te explicaba antes Abel, y, por supuesto, sobre todo la seguridad de todas estas personas. Para ello fuimos invitados como observadores a las reuniones del Comité Científico del PEVOLCA, lo cual fue de una utilidad infinita. Para nosotros fue una utilidad absolutamente básica y no una herramienta con un enorme valor para nosotros, ¿no? Durante el proceso eruptivo. Del PEVOLCA son instituciones natas, pues las que hemos nombrado, el IGN y entre otras también la universidad que nos acoge hoy, ¿no? Aquí tenemos un plano, a cambio el Instituto de Astrofísica se dio a las instituciones y a los organismos de La Palma y de Canarias, pues toda su infraestructura y todo su personal se puso a disposición, ¿no?, de la emergencia. Aquí podemos ver el Observatorio de Roque de los Muchachos y la gran cantidad, ¿no?, o sea, la marea de instrumentación. Alguna de ellas ya estaba presente en el observatorio. Por ejemplo, tenemos una de las estaciones sísmicas del IGN, ya estaba en el observatorio, una estación geofísica para ver deformaciones, pero otro tipo de contadores de partículas, de polvo. Esta webcam, por ejemplo, fue clave durante el proceso eruptivo. Seguro que han visto 1000 veces imágenes del penacho eruptivo desde el Roque y provenía de esta webcam que sirvió para establecer la altura a diario, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro trabajo durante, válgame la redundancia, siguiendo un poco la nomenclatura que usaba Abel, se basó en algunos de los elementos que él ya explicó. Desarrollamos una página web. Nosotros somos, como institución, los responsables de la coordinación de la emergencia, de cualquier emergencia en el Roque de los Muchachos, en el entorno del Roque de los Muchachos. Así que se instaló una página web en la que fuimos colgando toda la información que íbamos disponiendo, y en particular se redactaron 2 informes diarios para cada observatorio, o sea, 4 informes diarios. Cada 12 horas, sábados, domingos, lunes, todo el proceso eruptivo, redactamos una serie de informes, recopilando, en total fueron 323 informes, claro, recopilando toda la actuación, todas las observaciones y los datos disponibles hasta ese momento, ¿no?, que se recopilaban el día presente y los anteriores, y un sistema de predicción de lo que podía esperarse para los próximos días, ¿no?, basado en un sistema de banderas también, ¿no?, que permitían establecer niveles de emergencia. Y esta información fue extremadamente útil para las instituciones usuarias y todas las personas que trabajan, todas esas 200 personas que trabajan a diario allí, ¿no?
Usamos los modelos de predicción que teníamos a nuestra disposición, este modelo Mocash, que es un modelo desarrollado por Meteofans, pero que lo ejecuta la EMET, por supuesto los avisos de tráfico aéreo del centro de tráfico aéreo, del Centro de Control de Tráfico Aéreo de Toulouse, que creo que también ya salió esta imagen. Y con todo esto podíamos establecer pues, prioridades a la hora de tomar decisiones. Nuestras principales preocupaciones desde el Roque Los Muchachos, esta es una de estas imágenes que decía yo del penacho de fondo, eran los seísmos mayores de magnitud 4, deformaciones eventuales de terreno que pudieran generar problemas estructurales y, por supuesto, el impacto de la llegada de la pluma volcánica, porque, como decíamos, la diferencia de altura hace que estemos realmente lejos de la llegada posible de lava y otro tipo de materiales, pero no de la pluma, ¿no? Gases y cenizas. En general, al final de superado el proceso, los seísmos tuvieron muy poca frecuencia, con moderadas magnitudes todo el rato, que no generaron ningún tipo de daño. Y respecto a la pluma volcánica, pues sí que tuvimos presencia de gases y de cenizas, ¿no? Entonces, todas aquellas gases y cenizas que quedaban dispersas bajo la capa de inmersión, pues como en otro tipo de contaminantes, nos protege y no llegaban al observatorio. Pero como vemos, la energía del proceso de la columna eruptiva era suficiente para romperla y quedábamos a expensas de esas condiciones meteorológicas. Y de hecho, bueno, aquí podemos ver lo que decíamos, ¿no? Desde el punto de vista de la sísmica, sin entrar en detalle, esto es el histograma de toda la serie de sísmica del IGN. En rojo, bueno, los colores son las magnitudes y vemos en rojo son los más intensos, solo un 1%, estuvieron entre 4 y 5, con lo que no hubo problema. Esto es toda la serie de un monitor en el Telescopio Nacional Galileo, de la serie de contador de partículas de polvo en suspensión. Estos picos son extremadamente intensos y corresponden a las lluvias de ceniza que de hecho sí nos afectaron. Lo que pasa es que, como vemos, de manera bastante puntual. Algunas de estas fotos salieron en prensa también. Esto es muy interesante. La llegada de gases fue una de nuestras mayores preocupaciones, el dióxido de azufre. Estos que están viendo, hasta donde yo me equivoco, esto es una gráfica de la gente de calidad del aire del Gobierno de Canarias. Los niveles de las franjas de colores, estas son todas las estaciones de medida durante el proceso eruptivo en La Palma. Las franjas de colores son los niveles de alertas legales. El violeta de arriba es condiciones extremadamente desfavorables. Estos picos doblan ese nivel, ni siquiera está registrado en la ley. Son niveles, están viendo los niveles de medida de dióxido de azufre más altos de cualquier estación en La Palma durante todo el proceso eruptivo. Se registraron en el Roque Los Muchachos, posiblemente debido a procesos relacionados con la marea barométrica y la orografía de la propia caldera. Aquí vemos, ¿no? Esto es un día de dióxido de azufre a tope en la caldera desde arriba, ¿no? Bueno, ya el impacto realmente en los telescopios, pues dependía mucho de las instalaciones. En el Roque Los Muchachos tenemos telescopios abiertos, telescopios cerrados, telescopios gigantes como GTC. Fíjense que estos son 2 personas, para que se hagan una idea del tamaño del Gran Telescopio Canarias, ¿no? Estas cositas de aquí, telescopios pequeños, etcétera. Entonces podemos ver como, por ejemplo, la gente de Magic CTA tuvieron que usar plásticos porque su telescopio no tiene cúpula para protegerse de la eventual caída de ceniza. Y en cambio otros telescopios pequeños, este es el log de operación, y vemos como del mes de octubre el telescopio Liverpool y vemos como efectivamente hay noches que sí se pudieron observar. En general los telescopios grandes perdieron gran cantidad de tiempo, que pudo llegar al 100%, pero los telescopios pequeños sí pudieron trabajar en torno al 30%. Y hasta el día final de la erupción, que fue con esta famosa explosión que todo el mundo vio. Entonces, las conclusiones pues, son un poco lo que hemos venido diciendo, ¿no? Realmente no sufrimos grandes daños, pudimos, con todo este manejo de información, evitar, por supuesto, daños personales, pero también daños sobre las infraestructuras, recuperarnos rápidamente de las caídas de cenizas, y la operación, esto es lo más importante, fue posible inmediatamente después de la erupción, ¿no? Entonces, una última nota, que es más a efectos del... Sí, a efectos un poco más personales o más bajando al terreno, ¿no? La erupción de Tajo Gaite tuvo, como hemos dicho y han dicho la gente que me ha precedido, un impacto social y económico y personal muy grande. Estas imágenes que ponemos, que no se suelen poner muchas veces, tienen al mismo tiempo la peculiaridad de aterrarnos y de fascinarnos, porque es la naturaleza en acción, ¿no? Entonces, esto nos recuerda a lo que decía Nemesio, que vivimos en un archipiélago volcánico y es algo que no debemos perder de vista, ¿no? Entonces, y obliga a la población palmera y a la Canaria en general, creo, un ejercicio muy de resiliencia que queda muy bien reflejado en esta foto que también dio la vuelta, se hizo muy viral, ¿no? Con el pino rodeado de coladas, ¿no? Entonces, todo el equipo que hemos participado, pues tenemos que expresar nuestro apoyo a la población de La Palma, nuestras gracias a las instituciones que nos han ayudado en esta tarea. Aquí estamos algunos de los miembros que hemos participado y bueno, quedamos a la disposición de cualquier duda. Muchísimas gracias.